Primeramente, quiero darles la bienvenida en nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo y de Internet Society Argentina. Esta jornada que organizamos por 7º año consecutivo, este año 2023, la hacemos dividido en 2 partes. Esta primera parte es una masterclass sobre cifrado en redes de telecomunicaciones. Esta primera parte de las jornadas las realizamos en el marco de la coalición sobre la coalición global de encriptación, que es todos los años un día o una semana específica en la cual realizamos una serie de actividades para concientizar, enseñar y evangelizar sobre la importancia del cifrado en las distintas redes de telecomunicaciones. Quiero presentarles, este año tenemos por 2º año consecutivo un orador de lujo para esta masterclass, que es el doctor Hugo Skolnik. Doctor Hugo Skolnik es profesor titular, creador del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y director de la especialización en seguridad informática de la Universidad de Buenos Aires. Además, es un colaborador adscripto a la gerencia general también de ARSAT, en la cual asesora y está a cargo de todos los proyectos de cifrado y encriptación de la empresa argentina de telecomunicaciones. Y, por supuesto, es una persona muy conocida en nuestro sector, pero además galardonado con un premio CONEX de platino por sus estudios y por su trabajo, investigación y trayectoria en el mundo del cifrado. Así que quiero darle la bienvenida al doctor Hugo Skolnik para comenzar la clase, y con esto me despido. Anabel Cisneros, presidenta de Internet Society, le doy la bienvenida a Hugo. Bueno, muchas gracias, Anabel, y gracias a la universidad y al capítulo argentino en la Internet Society por haberme invitado. Bueno, quería saber si se está viendo ya la placa inicial o no. La placa ya la sacamos. No, está bien, está bien. Ya puede compartir pantalla y comenzar con la masterclass. Les digo a todos nuestros asistentes que pueden realizar preguntas a través del panel. Iremos respondiendo a medida que vamos avanzando con la clase, y daremos algunos espacios también para preguntar y responder a medida que el doctor Skolnik vaya avanzando en la masterclass. Así que pueden dejar sus preguntas y comentarios debajo del link en preguntas y respuestas. Iremos contestando en el transcurso de la clase. Bueno, se ve ahora la primera placa de la presentación. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, la idea hoy es que vamos a hablar del tema de encriptación para redes de telecomunicaciones, donde obviamente toda la seguridad de lo que hacemos en Internet depende de, bueno, de cómo ciframos los datos, cómo autenticamos, cómo verificamos origen, etcétera. Y me voy a concentrar en 2 tipos de problemas. Primero, cuáles son ataques que se pueden hacer hoy en día con la tecnología que está vigente. Y segundo, vamos a hablar de computación cuántica, que es el tema que ya en este momento está preocupando a todo el mundo por su impacto justamente en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, firmas digitales, etcétera. Bueno, entonces, como todos sabemos, ¿no? La base fundamental de la seguridad informática es justamente brindan los métodos o los algoritmos criptográficos, que obviamente siempre están en constante evolución, porque tenemos en principio, y históricamente, y sigue siendo vigente, el hecho de que hay una
una especie de contraposición, hay que buscar un balance entre lo que es seguridad y lo que es velocidad. En muchas aplicaciones la velocidad no es tan importante. Por ejemplo, si uno firma digitalmente un contrato, bueno, a nadie le importa si eso va a durar un minuto o media hora o cosas por el estilo, pero obviamente en las telecomunicaciones necesitamos velocidad. Entonces, uno de los problemas que uno ha detectado muchísimas veces es que en aras de la velocidad se han utilizado algoritmos muy deficientes y presentando entonces fallas de seguridad en las telecomunicaciones que normalmente pueden ser explotadas por atacantes de algún tipo, ¿no? Bueno, todo el mundo conoce, pero repasamos un minuto, ¿no? Vamos a describir un poquito el modelo OSI, que es el Open Systems Interconnection. Es un modelo de referencia para todos los protocolos de red. Ya es bastante antiguo. Fue creado en 1980, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y este modelo está formado por 7 capas. Y justamente esa separación de niveles hace posible la intercomunicación de protocolos distintos. Entonces, donde nos vamos a concentrar es lo que llamamos la capa 4, la capa de transporte, que es donde uno lo que hace es justamente proceder a la encriptación de los datos. En ese sentido, digamos, las comunicaciones o las aplicaciones en telecomunicaciones, desde ya que tienen cosas muy específicas, pero también hay cosas que son en común a todo lo que es el tema de criptografía en aplicaciones no necesariamente de telecomunicaciones. O sea, por ejemplo, si uno recibe un mensaje por mail, quiere autenticarlo, o sea, quiere conocer quién realmente lo está originando. Tenemos un servicio de control de accesos, justamente para evitar el uso no autorizado de recursos. La confidencialidad de los datos es bueno porque, digamos, cualquier persona que no tenga acceso a las claves correspondientes no tendría manera de poder acceder a los datos. También el servicio de integridad, ¿a qué se refiere? Que cuando uno recibe un mensaje o transmite algo, tiene que tener algún método matemáticamente seguro de poder verificar que ese mensaje no ha sido alterado en el camino, digamos, por alguna razón. Y el servicio de no repudio, bueno, justamente cuando una entidad está interviniendo, por ejemplo, desde ya en firmas digitales, por ejemplo, uno no puede decir, bueno, que firmó digitalmente algo y después decir, no, yo no fui, sino que tiene que haber justamente un mecanismo para que evite el repudio, y todo eso está gobernado por una ley de firma digital que tenemos una en Argentina y tienen en general todos los países del mundo. Hay de la Unión Europea, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los servicios de seguridad, ¿cómo se implementan? Bueno, tenemos una cantidad de mecanismos específicos. Ahora, entonces, el problema que, digamos, al cual me quiero referir inmediatamente es el siguiente. Yo he visto muchas aplicaciones en la vida real que hay como una especie de checklist, o sea, en una aplicación. ¿Encripta o no encripta? Sí, encripta. Uno dice encripta y se queda todo el mundo contento. Bueno, pero ese es el principio del problema, porque muchas veces se dice, bueno, estamos usando tal método porque ese método es seguro, pero la cuestión es, ¿cuál es la implementación de ese método? O sea, ¿quién hizo, por ejemplo, el software correspondiente? ¿Tiene puertas traseras? ¿Tiene mecanismos de espionaje? Etcétera, etcétera. Bueno, normalmente lo que uno ve es que nadie se preocupa mucho por eso. Por ejemplo, en todo el tema que tiene que ver con certificados digitales. ¿Cuál es el proceso normal? Bueno, una persona, una entidad, una empresa genera claves, una clave privada y una clave pública para la firma digital. La clave pública se la entrega a una empresa que es la que va a emitir el certificado digital. El certificado digital es un archivo digital que contiene en particular la clave pública de la persona o la entidad que lo gestionó. Ahora, uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y cómo gestionaste las claves? ¿Cómo las generaste? Y no saben. Y estamos hablando de que hay aplicaciones muy, muy serias. Por ejemplo,
acá en la Argentina, no sé, el presidente firma un decreto y se hace con firma digital. Entonces hay que saber y tener la seguridad de en cada uno de los casos de que eso no está sesgado. Y vamos a ver cómo se puede sesgar y vamos a ver cómo se pueden cometer fraudes. Muy bien. ¿Qué fue lo que vino pasando? La seguridad en la capa de transporte, bueno, es lo que llamamos TLS, o sea, la Transport Layer Security. El antecesor era el Secure Socket Layer. Y son los estándares que dan las comunicaciones seguras por una red, ¿no? Normalmente hablamos de Internet. Se usan certificados X509, que son, bueno, como ustedes saben, cuando apareció históricamente los métodos de firma digital, uno los podía generar desde distintos sistemas operativos, distintas plataformas, entonces había que asegurar que se pudiesen intercomunicar. O sea, para ponerlo en claro, si uno genera un certificado digital en Windows, el que usa Linux tiene que poder utilizarlo y viceversa. Bueno, entonces, ¿para qué se usan en general los métodos asimétricos? O sea, lo que tienen clave privada y clave pública. Bueno, por un lado para firmar digitalmente y también se utilizan históricamente para compartir una clave simétrica de eso. Entonces hablemos un minuto. Los métodos simétricos, aquellos en los cuales para encriptar y desencriptar uno tiene la misma clave, son por lo menos 100 veces más rápidos que los métodos de clave pública. Por lo tanto, para todo lo que es transmisión masiva y desde ya en las telecomunicaciones, es imprescindible utilizar de alguna manera los métodos simétricos. Ahora, ¿de qué manera uno puede compartir una clave con otro? Bueno, uno se puede encontrar, no sé, en un café y compartir un papelito con una clave y ya está, ahí está compartida. Pero como esa no es la vida normal, sino que uno lo hace a través de Internet, por ejemplo, entonces los métodos de clave pública históricamente se utilizaron para compartir una clave. Por ejemplo, si yo quiero compartir una clave con alguien de ustedes, escribo la clave, la encripto con la clave pública del destinatario y ese destinatario, que es la única persona en el mundo que tiene la clave privada correspondiente, la descifra y estamos los dos de acuerdo en la clave que vamos a usar. Una vez que estamos de acuerdo, procedemos a utilizar un método simétrico de alta velocidad. Por ejemplo, hoy en día el estándar internacional prácticamente, bueno, hay dos que se utilizan en telecomunicaciones. Uno es el AES, o Advanced Encryption Standard, que realmente es un algoritmo excelente, y otro que se llama, bueno, tiene nombre musical que se llama Cha-Cha. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Todos habrán visto en los últimos 2, 3 años, qué sé yo, que de repente había problemas para utilizar cosas en los navegadores, porque ¿qué pasó? Se llegó a la versión 1.3 de TLS, ¿y por qué? Bueno, porque las versiones anteriores en las telecomunicaciones se basaban o utilizaban métodos criptográficos que no solo eran más lentos, sino que eran mucho más inseguros. Entonces se decidió acertadamente pasar a un nuevo estándar, el TLS 1.3, se publicó en el 2018 y que implementa algoritmos más modernos. Vamos a ver, por ejemplo, las principales suites criptográficas actualizadas al 2020 son las siguientes. Por un lado, por ejemplo, tomemos la primera. AES, que es Advanced Encryption Standard, o sea, método simétrico, de 128 bits. Acá utilizamos métodos de curvas elípticas y como método de hashing para ver la integridad o constatar la integridad de un mensaje, el SHA, el Secure Hashing Algorithm, de 256 bits. Por supuesto, hay muchas combinaciones, ¿no? Distintos algoritmos, por ejemplo, el ChaCha20 se puede utilizar en vez de la ES, y esta es la colección de métodos normales. Con respecto a la criptografía simétrica,
Bueno, como ustedes saben, el inicio de la firma digital comenzó con el método RCA, que es Rives, Shamir y Adleman, los autores, y luego se popularizó con también el método de curvas elípticas. O sea, hoy en día, si uno de una compañía quiere obtener un certificado digital, el emisor, o sea, la compañía que va a otorgar el certificado digital correspondiente, nos da a elegir si queremos RCA o queremos curvas elípticas. Ahora, ¿cuál es el problema en este momento? Vamos a saltar un poquito hacia adelante. Todos estos algoritmos van a ser totalmente afectados o quebrados por la computación cuántica. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es la computación cuántica en el sentido de cuándo va a aparecer? ¿Es una realidad? ¿Será una realidad? ¿Cuántos años faltan? Etcétera, etcétera. Y bueno, la respuesta concreta es que quizás ya existe operativamente, y si no, vamos a ver los datos de algunas empresas, y ahí también hay mucha otra información que no circula, que tiene que ver con el desarrollo de las máquinas cuánticas por los organismos de inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento la situación está llegando a un punto, diría, bastante de crisis. Yo, por ejemplo, hace poco participé en un webinar que estaba hecho desde Nueva York, donde la principal compañía de certificados digitales del mundo pidió avanzar a gran velocidad con los métodos que llamamos postcuánticos, o sea, los métodos que resisten en los ataques de las computadoras cuánticas. ¿Por qué? Porque dijeron que en cualquier momento tendrían que llamar a un comité de crisis internacional, porque todo lo que es la seguridad de las telecomunicaciones, de las firmas digitales, de las criptomonedas, etcétera, se puede derrumbar en cualquier momento. Y entonces, bueno, la cuestión es quién llega primero en la carrera de la computación cuántica. Y bueno, si llega un servicio de inteligencia de algunos de los países que más invierten en esto, bueno, va a haber obviamente un espionaje exitoso. No creo que se dediquen a robar dinero de la gente, pero sí a descifrar todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones de los gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso me adelanté un poco para el tema de computación cuántica, pero vamos a ver que se pueden hacer bastantes fraudes con lo que tenemos actualmente. Bueno, entonces dijimos que todos estos métodos normales se van a quebrar directamente con las computadoras cuánticas. Y eso es lo que nos llevó en ARSAT a encarar un proyecto de desarrollar un sistema de comunicaciones postcuánticos. También acá me estoy adelantando, pero para que vean un poco el final de todo esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque hubo un pedido concreto que tiene que ver con la seguridad nacional, de la cual no voy a hablar más, pero simplemente los países estamos siendo todos atacados de muchas maneras distintas. Entonces, cuando uno se plantea el problema de desarrollar un método o un sistema de comunicaciones segura para nuestro país, lo que discutimos obviamente desde el primer día es que no podíamos hacer algo basado en lo tradicional, por ejemplo, qué sé yo, usar un RCA de mayor longitud, qué sé yo. O sea, normalmente en este momento RCA, acá por ejemplo el Banco Central exige 2048 bits, la defensa norteamericana normalmente usa 4096, nosotros ya hace rato que tenemos desarrollado software que llega hasta 8192, y bueno, es una barrera bastante impresionante aún para las primeras máquinas cuánticas operativas. Pero bueno, no quisimos encarar un proyecto siguiendo las vías tradicionales, porque la idea es tratar de lograr algo que perdure muchos años. Entonces, para eso, bueno, justamente desarrollamos todo un sistema que está operativo, o sea, no es un proyecto, es algo que ya funciona. Y entonces pusimos, bueno, una cantidad de cosas nuevas, nuevas firmas digitales, nuevos certificados digitales. Usamos los mismos nombres para que se entiendan, pero la tecnología que está por detrás no tiene nada que ver con la que funciona habitualmente. Después vamos a ver un poco, por lo menos, las pantallas. Entonces,
¿Cómo se atacan los métodos de encripción? Bueno, hay dos maneras, obviamente, ¿no? O uno quiebra el algoritmo o se dedica a robar las claves. No hay otra. Desde el punto de vista de quebrar el algoritmo, por ejemplo, tomemos el método simétrico más popular del mundo, que es el AES, el Advanced Encryption Standard. Hasta ahora no existe reportado ningún ataque exitoso en ninguna parte del mundo. Hace no mucho tiempo tuvimos la visita del profesor Shamir, en la SRCA, que estuvo acá en Argentina, y bueno, conversando de estas cosas, él me decía, y bueno, nosotros desde el punto de vista del espionaje nos concentramos todos en robar las claves, por lo que llaman canales laterales o cualquier otro método, porque si el algoritmo de base, como el AES, está bien implementado y no hay un software trucho, digamos, que tenga puertas traseras, entonces lo único que podemos hacer es tratar de robar las claves. Entonces vamos a ver cómo podemos robar claves en un método simétrico. Por eso vamos a titular esta parte como cometiendo fraudes con la criptografía segura, entre comillas. Muy bien. Entonces, cuando uno usa un método simétrico, los históricos como el Data Encryption Standard, el DES, el triple DES, IDEA, bueno, hasta la ES, ¿no? Cualquiera de los nuevos. Lo que uno espera es lo siguiente: si uno tiene un mensaje que tiene K caracteres, el resultado tiene que tener, de la encriptación o del descifrado, tiene que tener K caracteres. ¿Por qué? Si tuviera mucho más, podría ser entonces que los que desarrollaron el software, cuando te piden la clave para encriptar, se la agreguen al mensaje, la encripten con una master key que tengan oculta y mandan todo el mensaje. Entonces, si yo estoy encriptando 1000 caracteres y el resultado es 1200, bueno, medio raro, porque ¿qué están haciendo con 200 caracteres adicionales, no? Entonces, el punto uno de una auditoría, es decir, es probar esto, ¿no? O sea, encripto un mensaje de K caracteres y el resultado tiene que tener K o K más 1 por algún control, pero nada más que eso. Ahora, una manera de robar la clave es lo siguiente: uno toma el mensaje M que se quiere transmitir y lo comprime con un zip, con un RAR o cualquier cosa por el estilo. Entonces, si uno lo comprime y obtiene que la longitud nueva del mensaje es K' más chica que K, resulta que tenemos una brecha entre K y K'. Si esa brecha K menos K' es mayor que la longitud de la clave, por ejemplo 128 bits, podemos robarle la clave al usuario, ponerla a continuación de K', encriptar eso, eventualmente rellenar, o sea, hacer lo que llamamos un padding, para que al final este resultado, mensaje comprimido más la clave robada, termina teniendo K caracteres, con lo cual pasa la auditoría alegremente, K caracteres se cifraron en K caracteres y a lo sumo los que hacen eso, que casi nadie lo hace, se quedan todos contentos. Pero se ha robado la clave mediante un método de compresión. Entonces, ¿cuál es la manera de testear? Bueno, lo que hay que testear es poner un mensaje de K caracteres, pero que haya sido previamente comprimido por el usuario. Por ejemplo, una foto. El JPEG es un buen algoritmo de compresión. Si uno tiene una foto que tiene K bytes, bueno, más no lo puede comprimir, porque si lo pudiera comprimir más, aparecería un nuevo JPEG que ahorraría espacio en todos los celulares, etcétera, etcétera. Con lo cual, si uno pone algo que ya fue comprimido, no se puede comprimir más y este tipo de ataque no se puede hacer. Esta es una de las cosas en criptografía asimétrica. ¿Qué pasa con la criptografía asimétrica? Bueno, vamos a hablar, estamos dejando de lado otros ataques posibles, pero bueno, no hay tiempo para todo esto. Bueno, por ejemplo, el método de RSA. ¿Cómo comienza la historia? Uno tiene que elegir dos primos PIQ distintos y calcula el producto. Muy bien. Este módulo, o sea, este N, forma parte de la clave privada y de la clave pública. Entonces, si uno, por ejemplo, entra a Internet y busca la clave pública, o sea, el certificado digital de Bill Gates, por decir alguien,
va a tener el N de Bill Gates. Si lo pudiese factorizar, o sea, conocer P y Q, entonces a partir de la clave pública deduce la privada y ya se quebró todo. Ahora, otra manera de trabajar es preguntándose, ¿cómo se eligen los primos? P y Q. ¿De dónde salen? Bueno, obviamente lo que se hace es comenzar con algún tipo de elección de números al azar. Entonces, pues, lo mismo el método Diffie-Hellman de intercambio de claves comienza diciendo elegimos un primo P de gran longitud. Bueno, ahora, ¿cómo se generan los números, bueno, que llamamos pseudo aleatorios en una computadora, obviamente, ¿no? Bueno, por un lado están los métodos matemáticos, y lo que es mucho mejor, cuando es posible, es medir magnitudes físicas, ¿no? Temperatura de un procesador, la precipitación de los rayos cósmicos, el ruido del tráfico en la calle, cualquiera de estas, cualquier fuente física de números aleatorios es buena para utilizar en seguridad. Pero eso no siempre es posible. Uno lo que normalmente hace, utiliza un algoritmo, ¿no? Bueno, entonces volvemos a Euclides. Euclides ya demostró que hay infinitos números primos, pero bueno, nuestras computadoras son finitas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una máquina de 64 bits, tenemos 2 a la 64 operaciones posibles. Cualquier cosa que hagamos más allá de eso se van a volver a repetir. Por lo tanto, el universo de pseudoprimos que podemos fabricar está limitado. Pero bueno, la cuestión es, ¿cuál es la probabilidad de que haya dos primos iguales? Suponiendo que todo el software que hicimos, el método de lo más perfecto posible, y estamos usando la computadora al máximo de su capacidad. Bueno, la probabilidad de que sean iguales es esta que está ahí abajo. Es muy chiquitita. Sin embargo, un matemático muy conocido, Lenstra, se pusieron a estudiar 4.7 millones de certificados digitales de 1024 bits sacadas de la web. Y encontraron que 12.720 de ellos compartían un primo. O sea que la probabilidad de encontrar dos certificados con un primo en común era de 0.00377, que es muchísimo mayor que lo que habíamos visto recién de la probabilidad teórica. Eso se puede ver a muchas cosas. Se puede ver a que el algoritmo es imperfecto o está imperfectamente implementado, puede ser que haya sido hecho a propósito, puede ser algún error de programación, puede tener distintas variantes. Pero, por ejemplo, si uno entonces quiere testear RCA, uno dice, bueno, supongamos que tengo un generador sesgado. O sea, yo fabrico un software para números primos que en el fondo va a generar nada más que 10 millones de primos distintos. Si uno se pone a calcular claves de RCA, hay que tomar dos de ellos. Entonces el número combinatorio de 10 millones tomado de a 2 da esta cantidad que es impresionante. Esa es la cantidad de claves distintas. Entonces, cualquiera que avanza por el camino de una auditoría de estos métodos, cuando se encuentra alguna cantidad impresionante de claves, dice, bueno, esto es súper seguro, pero no lo es. Porque si uno tiene el n igual p por q, de Bill Gates y 10 millones de primos, basta tomar el máximo común divisor de ese n con los 10 millones de primos, cosa que nos puede llevar, no sé, algunas horas de una notebook, pero no mucho más que eso, y en el momento que el máximo común divisor es distinto de uno encontró un primo, si tiene un primo, saca el otro y ya está. A partir de ahí se quebró todo. Yo he visto, por ejemplo, acá en Argentina, cuando comenzamos con la firma digital hace muchos años, una empresa europea, no voy a decir cuál es, donde los vendedores decían, no, pero las claves se fabrican pero instantáneamente, ¿no? Claro, tenían una basecita de datos de 10.000 primos nada más. Entonces el que fabricaba certificados digitales con esa compañía, el que conocía los 10.000 primos, bueno, quebraba todo eso en unos minutos. Muy bien.
Acá hubo un caso famoso de un error, ya es antiguo, pero había una distribución de Debian, de Unix, como ustedes saben, donde un argentino, Luciano Bello, descubrió que había una línea crucial de código con un error, entonces fabricaba una cantidad muy chiquitita de claves, y entonces lo que pasó que durante bastante tiempo hubo gente utilizando en Internet certificados digitales hechos con esta versión de Debian, y que era totalmente quebrable. Pero eso fue un error. Ahora, acá nos lleva a un tema bastante interesante, porque la gente dice, normalmente, uno lo ve en todos lados, ah, si tenemos el código fuente, ya está, listo, estamos seguros. Bueno, el código fuente hay que analizarlo, puede tener buffer overflow, puede tener un montón de cosas metidas adentro que no son evidentes. Y en el caso de esta distribución de Debian, el código era público. Estuvo delante de las narices de millones de personas en todo el mundo y nadie lo vio el error. Hasta que, bueno, este muchacho y lo encontró y, bueno, obviamente se corrigió, pero ese es uno de los temas de decir que simplemente con tener el código fuente no estamos tan felices, ¿no? Bueno, otro problema fue que Intel había salido con el 2011, ya hace rato, pero parecía algo muy, muy, muy interesante, que ellos decían, tenemos un generador de números al azar dentro de nuestros chips, ¿y qué es lo que hacen? Lo generan con las variaciones de temperatura del procesador. A ver, yo por ejemplo en este momento estoy usando una notebook para charlar con ustedes. Si en este momento una persona viene y abre la puerta, va a cambiar la temperatura de la habitación y entonces va a cambiar la temperatura del procesador y va a generar números al azar y parecía todo muy lindo. Lo que dijimos al principio, si medimos magnitud de física, estamos más felices que si usamos nada más que algoritmos matemáticos. Bueno, eh, lo que se descubrió es que era todo un arreglo con la National Security Agency para fabricar números pseudoaleatorios que permitiesen quebrar las comunicaciones. Ya al respecto, en ese momento, Linus Torvalds había salido, porque eso lo denunció Snowden, a decir que no se podía utilizar lo que había planteado Intel y que parecía muy seguro. Así que, bueno, en cada caso hay que tener muchísimo cuidado. Lo que uno ve en las telecomunicaciones normales y en satélites, etcétera, etcétera, es lo que yo dije un poco al principio, ¿no? Uno por ahí le pregunta a la gente responsable y dice, sí, sí, tenemos encripción. ¿Y qué? Ah, le compramos a tal compañía. ¿Y alguien hizo la auditoría? No, nadie. Todo el mundo confía, todo el mundo cree que está todo maravilloso. Bueno. La otra cosa es, esto es más raro, pero es bueno que lo sepan, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que si firmamos digitalmente un mensaje con nuestra clave privada, entonces podemos verificar la firma aplicando la clave pública. Eso es la base de la firma digital. ¿La clave pública es la única clave que puede desencriptar un mensaje? Todo el mundo dice que sí, y la respuesta es no. Por ejemplo, supongamos que tenemos una clave RCA chiquito, ¿no? Dos primos, 3741. El producto es 1517. Ponemos como clave privada 13.1517, o sea, como dijimos siempre, el 1517, o sea, el N, está compartido por la clave pública y la privada. Entonces firmamos el valor 1001. ¿Cómo hacemos? Hacemos 1001 elevado a la clave privada, que es 13, módulo 1517, da 10.088. Le aplicamos la clave pública, 997, tomamos 10.088, lo elevamos a 997, módulo 1517 y recuperamos el 1001. Está perfecto. Todo muy bien, está verificado. Ahora, ¿qué pasa si usamos otros números? No la de la clave pública. Usamos estos números, 277, 637, todos nos dan lo mismo. Y esto tiene que ver con la generación de números primos. Entonces, si ahora volvemos a lo que nos va a llevar a la computación cuántica en los minutos que nos quedan,
Todos los métodos de clave pública conocidos basan su seguridad en la imposibilidad de resolver problemas matemáticos con las computadoras actuales. El ejemplo típico es RSA. Si tenemos dos números primos, estos que están acá, y los multiplicamos, tenemos este n para la firma digital. Multiplicar los primos es una cuestión de fracciones de segundo. Ahora, si tenemos el n que está acá y queremos factorizarlo, o sea, recuperar p y q, esto nos puede llevar siglos. Entonces, la seguridad de RCA no es lo único, pero es el punto fundamental, se basa en la imposibilidad de resolver este tipo de problemas, en este caso, factorizar. Y después, el otro punto que es clave en las telecomunicaciones es cómo llegamos a claves en común. O sea, cuando uno tiene una red, están los routers, etcétera, continuamente, y algo que uno puede programar, uno le puede decir, por ejemplo, cambien clave, no sé, 20 veces por día. Entonces, de repente, para cambiar una clave, usan el método de Diffie-Hellman. ¿Qué es el método de Diffie-Hellman? Bueno, tenemos un número A y un primo P, generalmente de gran tamaño. Puede ser 100, 200, 300 dígitos. Entonces, el emisor, o sea, el que va a empezar el protocolo de intercambio de claves, quiere llegar a una clave en común con el otro, ¿no? Inventa un número X que nunca lo transmite, en claro, lo que va a transmitir es a la X módulo P. Y el otro, usando el mismo A y el mismo P, que pueden ser conocidos por un espía, va a inventar un entero Y y va a calcular a la Y módulo P. Este se lo manda a este y este se lo manda a este. Y la belleza de este tema es que cada uno lo eleva a lo que tenía en su cabeza y llegan a la clave en común. Bueno, este fue el método primitivo, digamos, llamémoslo así, de Diffie-Hellman. De hecho, la historia es más complicada porque es algo que inventaron los ingleses al final de la Segunda Guerra Mundial, con matemáticos de Cambridge, pero lo mantuvieron como un secreto militar. Recién en el año 76, Diffie-Hellman llegan a este algoritmo. Ahora, ¿en qué se basa esta historia? Como a la X módulo P circula por Internet, digamos, el problema de encontrar cuál es el X, todo esto es igual a un número, ¿no? ¿Cuál es el X que tiene la amabilidad de que a la X módulo P da el resultado que vimos pasar? Bueno, este es el problema del logaritmo discreto, que con las computadoras actuales y los métodos actuales no lo podemos resolver si los números son suficientemente grandes. El tema está que las computadoras cuánticas resuelven este problema que tiene complejidad exponencial, lo resuelven en tiempo lineal. Entonces, el actor que aparece en escena y quiebra todo el equilibrio de seguridad es la computadora cuántica. Esto avanzó de dos maneras. Por un lado, hubo un matemático de los laboratorios de la Bell en Estados Unidos, Shor, S-H-O-R, que publicó ya hace bastantes años, como 22 años, un algoritmo que dice lo siguiente: si a mí me da una computadora cuántica, yo puedo factorizar los números grandes y entonces quiebro RCA. Y lo mismo puedo quebrar el problema del logaritmo discreto y voy a quebrar Diffie-Hellman, etcétera, etcétera. Está bien, ustedes me van a decir, bueno, pero Diffie-Hellman fue cambiando. Sí, es verdad. Por ejemplo, hay variaciones para hacerlo más seguro, como el double ratchet, etcétera. Cuando usamos WhatsApp, está usando esa variación del Diffie-Hellman, pero la computadora cuántica arrasa con todo eso, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta obvia es, bueno, ¿son reales las computadoras cuánticas? ¿Cuándo van a estar funcionando? ¿Están funcionando? Bueno, esto es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar por ejemplo, con el método de Shor? Bueno, si tenemos un RCA de 1024 bits, que ya todo el mundo, como dije, usa 2048, pero bueno, supongamos la cuenta está para esto. Si lo queremos factorizar con una computadora clásica, necesitamos 30.000 años. Y si usamos una máquina cuántica, es una millonésima de segundo. Una ligera diferencia.
Entonces, el impacto cuántico, porque aparte del método de Shor hay otro método de Grover, también va a afectar a los métodos simétricos. Por ejemplo, el AES de 128 bits, atacado por una máquina cuántica, reduce su complejidad a la mitad del exponente, o sea, 64. Y algo con 64 bits de clave, uno lo puede atacar hoy en día con cualquier computadora normal. O sea, el AES-128 no va a sobrevivir a las máquinas cuánticas. El 256 sí, porque el 256 va a terminar siendo como un 128 y 2 a la 128 es mayor que el número de átomos del universo. Ahí estamos seguros. Y después, bueno, para todo lo que es criptografía de clave pública, todas estas cosas van a estar quebradas, como dijimos hace un rato. Entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, por un lado, fabricar computadoras cuánticas ha presentado una cantidad de problemas de ingeniería, digamos que no es totalmente ni mi especialidad, simplemente yo lo que hago es informarme o hablar con gente del mundo, ¿no? Por un lado, hay una compañía como IBM que anuncia lo que es su camino. O sea, ya tiene computadoras cuánticas funcionando. Las máquinas cuánticas, en vez de bits, usan qubits, o sea, quantum bits, que pueden estar, en vez de estar en 0 o en 1, pueden estar en todos los estados intermedios. O sea, la otra vez leí un artículo de divulgación que me gustó la analogía, ¿no? Decía, por ejemplo, supongamos que viene una persona que dice, bueno, yo estuve caminando por ahí y perdí, no sé, mi billetera. Entonces, el que la va a buscar va por un camino y en el camino hay una bifurcación, izquierda o derecha. Entonces, va por la izquierda, si la encuentra bien, y si no la encuentra, va por la derecha hasta que la encuentra. O sea, dos posibilidades, nada más. Ahora, supongamos que cuando uno va a buscar el objeto perdido, en vez de tener una bifurcación en dos, tiene una bifurcación en 50.000 caminos. Y bueno, si vamos paso por paso, habría que revisar las 50.000 posibilidades, lo cual evidentemente lleva mucho tiempo. Si pensamos que eso se hace con una máquina cuántica, es como que puede estar en las 50.000 al mismo tiempo, procesando todo al mismo tiempo. Entonces, IBM anuncia ya para final de esta década, o sea, faltan 6 años, máquinas con 1.000.000 de bits, de qubits. Entonces, bueno, ahí tenemos los datos de una compañía que pone las cosas, digamos, en claro, podrá fallar o no fallar. Después están los problemas de tecnología, por ejemplo, las máquinas cuánticas son afectadas, por ejemplo, por los rayos cósmicos, que es algo que cae todo el tiempo. Al principio se podían hacer cosas cuánticas nada más que cerca del cero absoluto, o sea, a menos 270 grados, por ejemplo, lo cual implicaba instalaciones sumamente costosas, criogénicas, etcétera, etcétera. Bueno, ya hay reportes de que hay máquinas cuánticas trabajando a temperatura ambiente, por ejemplo, y después hay un desarrollo bueno, luce muy bien en principio, que se ha hecho en Israel. Apareció una startup, una pequeña compañía, que con un capital de nada más que 15 millones de dólares tomó investigaciones del Instituto Weizmann y está construyendo computadoras cuánticas, pero usando optoelectrónica. Y bueno, le tienen tanta fe que dicen que va a ser más grande que Intel esa empresa. Bueno, no sé si será cierto o no, pero lo que estamos diciendo es que ahí y en muchísimos otros lugares, por ejemplo, la National Security Agency, se sabe que hace rato está construyendo computadoras cuánticas con un presupuesto gigantesco, obviamente, eh, por lo menos no solo para la Argentina. O sea, por ejemplo, con un servicio de inteligencia como este, logra una máquina cuántica que quiebra realmente el RCA en los tamaños que se usan ahora. ¿Lo va a anunciar en los periódicos? No. Van a empezar a espiar a todo el mundo, a quebrar las firmas digitales sin decir nada, porque son obviamente instrumentos de espionaje absolutamente fabulosos, ¿no? Por otro lado, también sabemos que hay grandes avances en China. China hace unos años lanzó el primer satélite de comunicaciones basado en tecnología cuántica, que no es lo mismo que la computación cuántica. O sea, una cosa es el intercambio de claves, etcétera, y otra cosa es la computación cuántica.
Bueno, entonces la criptografía postcuántica, que llamamos PQC, Post-Quantum Cryptography, está de moda en muchos lugares. O sea, hay un proyecto que ya tiene unos años de un concurso del NIST, del National Institute for Standards and Technology de los Estados Unidos, que han pedido que muchos investigadores, etcétera, universidades, contribuyan con algoritmos cuánticos o postcuánticos que se están evaluando, como Kyber, por ejemplo. Bueno, ese es un tipo de teoría, se basa en lo que llamamos teoría de reticulados, y después hay otra escuela de pensamiento, que es la que adherimos nosotros, que utiliza justamente temas de álgebras no conmutativas. ¿Ve? Eso es muy técnico, pero digamos, hay como dos orientaciones distintas, ¿no? Un poco la que hemos tomado nosotros, se originó mucho en Rusia, de un matemático, bueno, que después está trabajando en la Universidad de California, que se hicieron en Israel, Saban, por ejemplo, uno de los criptógrafos más conocidos, etcétera, etcétera. Y también gente que ha desarrollado cosas en otros países. Bueno, entonces, también apareció hace poco el trabajo de un grupo chino que está en discusión, pero teóricamente ellos dicen que con lo que hicieron se podría llegar a quebrar el RCA 2048, es el que usamos todos los días hoy acá, con unos 8.000 qubits. Y bueno, por más que eso está cuestionado, pensemos que IBM anunció una máquina de 1.000.000, no de 8.000. Entonces, bueno, la verdad estará en algún momento en alguno de los tantos desarrollos que se están haciendo, pero nadie puede decir cuándo, exactamente cuándo, pero que es inexorable, así lo es. Bueno, y también entonces acá se nos presenta un problema muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros firmamos un contrato hoy en día con una firma digital, con la tecnología actual, viene el hacker del futuro, va marcha atrás, desencripta y quiebra eso, firma digitalmente con la fecha anterior y a partir de ahí tenemos todo un problema legal gigantesco. O sea, lo que tendría que hacer el Estado sería tener un repositorio de todas las cosas que se firman digitalmente. Por ejemplo, todos los decretos y resoluciones del Estado argentino se hacen con firma digital. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si un hacker del futuro se mete para atrás y dice, no, lo que se firmó realmente es esto y no lo que ustedes dicen? Bueno, todo tipo de controversia, ¿no? Bueno, entonces la decisión que tomamos de desarrollar un sistema de comunicaciones seguras es porque, bueno, está el convencimiento, tanto bueno, de organismos del Estado, Fuerzas Armadas, Defensa Nacional, que no se pueden utilizar recursos físicos o lógicos del extranjero porque todos vienen con algún regalito adentro llamado backdoors o puertas traseras. Entonces tiene que ser un sistema de tecnología nacional. Bueno, entonces hicimos un equipo de trabajo, acá está en desorden alfabético, con Juan Pedro Hedge, en criptografía, que está trabajando conmigo, Ivo Córdoba, que es el Project Leader de desarrollo, Gastón Cucati, que está trabajando también en la programación del sistema, y con la colaboración de todas estas personas de ARSAT, que en un mayor o menor grado todos han contribuido o contribuyen hoy en día al desarrollo de decisiones que hay que tomar, mejoras del sistema, aumento de velocidad, temas de interfaces, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que hemos desarrollado es un sistema que se llama Cryptocom, que está en dos versiones. Por un lado, una versión de software, que lo llamamos S, obviamente, y estamos trabajando también en el desarrollo de un hardware especializado que va a ser un sistema de comunicaciones con la capacidad de criptación postcuántica. Y luego le vamos a agregar las transmisiones de voz y video en tiempo real. Y también podemos llevar toda esta tecnología a hacer un sistema para celulares competidor de lo que es WhatsApp, Telegram, Signal o cualquiera de los que, bueno, de los que utilizamos normalmente. Entonces, desde el punto de vista funcional, esto se adapta a lo que llaman el estándar de cero confianza,
y está disponible en Linux y Windows. Los equipos de la red, estamos ya hablando de telecomunicaciones, o sea, conectando a todo esto por software o eventualmente hardware que se va a producir, bueno, usan un método de autenticación punto a punto, y también tenemos, bueno, que el software que se distribuye está protegido contra copias, anti-ingeniería reversa, no se puede utilizar en máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hemos utilizado, algunas publicaciones nuestras, acá hay dos de Pedro Hedge, justamente sobre criptografía asimétrica. Después, lo que hicimos con Pedro fue un nuevo sistema para compartir claves entre dos partes que sustituye totalmente a Diffie-Hellman y todas sus variaciones. Está basado en una cosa rara que son matrices rectangulares. Acá está el link, se le puede bajar del Cryptology Archive. Y por ejemplo, y también hicimos, yo publiqué con Di Mauro Salazar, hicimos un método de generación de números pseudo-aleatorios. Encontramos una cosa muy curiosa trabajando en este tema. Si uno toma los números, los generadores de pseudo-aleatorios que están en las bibliotecas, por ejemplo, en GitHub o cualquiera disponible en todo el mundo, todos están llenos de errores. O sea, hay una batería de test muy importante que está descrita en este trabajo, no test nuestros, sino test internacionales, y todos los métodos que se utilizan fallan. O sea, a nosotros nos llevó 2 años de trabajo lograr un método que pasara indemne por todos los tests que se tienen que aplicar. Entonces, porque una cosa es fabricar números al azar, si uno está, por ejemplo, simulando tráfico, no importa mucho. Si está programando un Tetris y quiere ver cuál es la pieza que va a caer cuando uno haga clic, no importa, cualquier cosa al azar o jugando al truco, digamos. La otra cosa son métodos criptográficamente seguros, donde uno tiene que utilizar números pseudo aleatorios que no sean quebrables ni den lugar a un quiebre del cifrado que uno va a utilizar. Bien. Nuestro método de intercambio de claves fue programado acá en ARSAT en Rust como lenguaje de programación. Y fíjense, por ejemplo, uno puede llegar a compartir claves entre dos personas o dos nodos en 1.29 milisegundos, usando una notebook nada más, con un procesador i7. Y si uno quiere, con una complejidad de 2 a la 138. Si uno, bueno, es más paranoico y quiere llegar a 2 a la 156, bueno, tiene que usar matrices con más filas y más columnas. Esto ya está tardando 3 segundos, pero bueno, es para llegar a una clave segura de este tipo, es un hashing en definitiva, que no puede ser deducido por un espía que haya interceptado todas las comunicaciones entre las dos partes. Bueno, entonces todo esto, el método de intercambio de claves y el método de encriptación simétrica que desarrollamos, fue integrado en un único producto. Por un lado hay un producto para generar la clave si uno lo quiere standalone, solito, y otro integrado con un sistema que llamamos InterSim, que lo que hace es que dos personas o dos partes se comunican, ejecuta el protocolo de intercambio de claves, llega a una clave común que, insisto, el espía no puede deducir, y con esa clave en común procede a encriptar con el método que nosotros desarrollamos de encriptación simétrica. Y eso, bueno, es lo más rápido que hay, y bueno, tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? En telecomunicaciones, bueno, en backups encriptados y bueno, cosas por el estilo. Entonces, estas son algunas de las pantallas. Y acá uno puede ver, por ejemplo, uno de los dos
autores de esto, de los que están interactuando, esta es la clave en común a la cual se llega. Y uno, si quiere, la puede copiar y después la puede guardar en alguna parte, puede no mostrarla y puede ejecutarla. Si tiene que hacer varias encripciones con otra persona, bueno, puede ejecutar esto y cambiar la clave continuamente, que no pasa nada, porque estamos hablando de milisegundos de tiempo de CPU. Entonces, el sistema Crypto.com, bueno, tiene este tipo de pantalla donde uno tiene la capacidad de descifrar y tiene una lista de contactos con los cuales va a interactuar para este tipo de cosas. Conclusiones. La llegada de las computadoras cuánticas va a atacar a todas las estructuras de Internet, tanto las telecomunicaciones como los sistemas de firmas digitales, va, como dije, a afectar contratos, leyes, disposiciones de gobierno, las criptomonedas, las wallets, o sea, las billeteras virtuales donde uno guarda Bitcoin o Ethereum o cualquiera de las criptomonedas, los datos personales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema más grande? Que esto no es como que uno tiene un preaviso de que esto va a suceder o que quizás está sucediendo, pero en el momento, supongamos que mañana se sabe que todo esto está andando o funcionando perfectamente en alguno de los países involucrados, no hay tiempo para cambiar todo. O sea, intentar cambiar toda la estructura del mundo, de las comunicaciones, las telecomunicaciones, de las firmas digitales y qué sé yo, es un proceso largo, complicado, con implicaciones legales, logísticas y de todo tipo, y esa es la preocupación que en este momento tienen algunas de las compañías más grandes del mundo que se dedican a esto. Hay que empezar a migrar cuanto antes. Ese es el mensaje que está mandando compañías como Entrust, etcétera. No es lo que decimos nosotros, lo están diciendo obviamente el gobierno de Estados Unidos y muchos otros gobiernos como Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la cuestión es que la experiencia nos muestra que siempre las decisiones políticas no se toman en tiempo y forma. Algún tipo de desastre va a ocurrir y solamente cuando ocurre y se vean las consecuencias se van a tomar algunas de las medidas. Bueno, muchas gracias y estoy abierto a preguntas si es que hay alguna. Muchas gracias, Hugo. Súper interesante la masterclass. Quiero decirle a todos nuestros asistentes que por favor no olviden, antes de dejar la sesión, de dejar su nombre completo. Tengo algunas preguntas acá en el chat o en el panel de preguntas y respuestas. Todos aquellos que quieran realizar alguna pregunta más, les pedimos que la ingresen ahora. La primera pregunta que tengo es de Jorge Luis Montero Bisset, de la Universidad de Oriente desde Cuba. Él quisiera preguntar acerca de cuáles tipos de aplicaciones de VPN, de redes privadas virtuales, te ayudan a proteger los datos personales. Bueno, VPNs hay muchas, como habrán visto, están normalmente basadas en crear un túnel dentro de Internet o entre dos nodos de comunicaciones, un túnel porque utiliza criptografía asimétrica. Obviamente, como dijimos, en todos los casos es necesaria una auditoría, porque simplemente que a uno le regalen una VPN diciendo que es gratuita y la puede utilizar, no significa que la seguridad está garantizada. Así que, bueno. Esa es la respuesta. Uno no puede decir tal marca, tal producto. Bueno, en todos los casos hay que revisarlo y ver qué es lo que hace. Sobre todo que en general es una especie de cosa misteriosa de cómo generan las claves, cómo se generan todas las cosas necesarias para una VPN. Si uno no tiene eso claro, no hay ninguna seguridad de que eso sea confiable. Bien, gracias, Hugo. Tengo otra pregunta de Ezequiel Otarola. Él nos pregunta si las computadoras cuánticas podrán resolver la blockchain, por ejemplo, de Bitcoin, o BTC, supongo que se refiere Sí, a Bitcoin. es una pregunta interesante y es compleja, ¿no? Porque la seguridad de blockchain, digamos, si vamos a Bitcoin, aproximadamente cada 10 minutos se genera un bloque, ¿no? Un bloque consensuado
y que no sé si todo el mundo sabe cómo se hacen las cosas, pero para probar un bloque hay un desafío criptográfico. O sea, hay un hashing del bloque correspondiente y lo que se pide es agregarle un número que se llama no once, tal que concatenando los datos del bloque con ese número aleatorio, resulta en un hashing que valga por lo menos que 001, por ejemplo. Entonces, para eso hay que probar millones de números aleatorios, por eso hay hardware especializado para blockchain. Bueno, cuando se termina con eso y el bloque es aprobado, se hace un hashing de todo lo anterior con el nuevo bloque y ese es el hashing que es input o entrada a la construcción del bloque siguiente. Para las máquinas cuánticas van a atacar fuertemente a los hashing que tenemos en este momento. Fíjense que además Bitcoin utiliza el SHA-256 cuando ya está el 512, que es más seguro, pero bueno, ya está todo montado sobre el 256, por ahora funciona sin demasiado problema. Para atacar, o sea, si uno quiere cometer un fraude en un bloque anterior, tiene que resolver los problemas de hashing de todos los bloques posteriores, modificar el bloque que quiere, digamos, alterar, volver a calcular el hashing y volver a reconstruir todos los desafíos criptográficos que hubo en el camino. O sea, es un infierno de seguridad, por lo cual no creo que una máquina cuántica pueda realmente atacar con éxito a la blockchain que se está utilizando. Bien. Bueno, acá hay otra pregunta de María del Carmen Rivas, que ella pregunta si es posible robar datos por WhatsApp. Bueno, se ha generado hardware para hacer eso que se vende nada más que a los gobiernos. Acá Argentina, durante una administración anterior, compró unos millones de dólares para hacer eso. Entonces, la respuesta, digamos, en WhatsApp dos cosas, ¿no? Es más fácil quebrar lo que está escrito que la voz. O sea, si vos querés estar mucho más segura en tus comunicaciones, habla en vez de escribir. Eso es muy difícil de desencriptar con la tecnología que hay hoy en día de interceptación de mensajes. Bien. A ver si hay alguna pregunta más. Les pedimos a aquellos que hayan levantado la mano en el chat si pueden dejarnos las preguntas escritas. Tengo una pregunta de Enzo Sorati que pregunta cuál sería el mayor de los problemas que surge con las computadoras cuánticas. Bueno, creo que un poco lo ha respondido. Tiene que ver con que esta capacidad de procesamiento de alguna manera rompe los algoritmos de las claves, por lo menos las que están desarrolladas hoy en día. Pero no sé si quiere ampliar la respuesta, Hugo. No, está bien, es exactamente lo que estuvimos charlando. Se quiebran todas las comunicaciones en Internet, se quiebra TLS y a partir de, bueno, y todo lo que hablamos de las firmas digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, creo que... Ah, a ver... Acá pregunta Hugo Pagola si ARSAT ofrece el sistema Cryptocom a los distintos organismos del Estado y si ese sistema es open source. Ofrecer sí lo ofrecemos, open source no. No por muchas razones, que a Hugo Pagola no se le van a escapar. Acá hay aplicaciones muy importantes, digamos, a Defensa Nacional, y es lo mismo que ir al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y decirle, bueno, ustedes están usando tal método de encripción, ¿podría darme los fuentes, así los analizo? No creo que respondan. Tengo otra pregunta de Maximiliano Sack en la cual dice si en menos de una década el desarrollo de las computadoras cuánticas puede pasar de miles a millones de qubits, ¿de qué manera se puede seguir el ritmo con los algoritmos de encriptación efectivos contra ataques cuánticos?
Bueno, lo que hacemos en la criptografía postcuántica es que en vez de basar la seguridad en métodos, en problemas como factorización o logaritmos discretos, planteamos modelos, problemas matemáticos que tienen, bueno, en términos de teoría de la complejidad, complejidad NP, o sea que no son resolubles con métodos polinomiales, no se conoce ninguna manera de atacarlo. Uno, por supuesto, puede fallar, ¿no? Es posible. Por ejemplo, apareció una chica pakistaní que hizo una tesis muy interesante con un método que parecía promisorio para intercambio de claves nada más, ¿no? Y en China provocó bastante alboroto ese método hecho por esta chica y se lo quebraron. Estamos en contacto con ella, hemos cambiado varias cosas, tiene una tesis muy interesante. Ahora, lo que uno hace entonces es buscar problemas para los cuales ya hay demostraciones de seguridad, porque hoy en día nadie acepta que uno diga tengo un algoritmo que parece un bárbaro, porque bueno, lo probamos acá en casa y nadie lo puede decir. No, uno tiene que tener una demostración matemática de que eso es equivalente a un problema de complejidad no polinomial. Solo así un método puede ser aceptado. Y eso es lo que hacemos, o sea, basamos en problemas que no son resolubles y nadie conoce cómo atacarlo. Podría ser que en algún futuro alguien invente algo para atacarlo, puede ser. Uno tiene que monitorear continuamente. Siempre el tema de criptografía es una lucha entre ataque y defensa, ¿no? Siempre lo ha sido y lo será. Pero hoy en día es como que estamos en una cosa mucho más científica de la criptografía porque tenemos que hacer las demostraciones de seguridad, demostraciones matemáticas, son teoremas. ¿Ok? Bien, bueno, tenemos algunas preguntas más. Por ejemplo, de Ciro Guerra, que pregunta aproximadamente en qué tiempo tendríamos ya la presencia fuerte de estos equipos cuánticos en pleno uso. Si uno pudiera responder eso, sería una estrella internacional. Hay todo tipo de pronósticos, la verdad que no se sabe, puede ser en cualquier momento, o como dije antes, puede que ya estén funcionando las cosas necesarias, nadie las va a anunciar. Digamos, es bastante más probable que uno de los países centrales que ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de máquinas cuánticas termine de resolver los problemas tecnológicos. Quizás antes digo que una compañía privada, pero puede que no. Puede ser que el desarrollo de la autoelectrónica en este momento, que parece mucho más barato y basado en una cantidad de investigaciones muy importantes hechas en Israel, puede que termine siendo exitosa, no sé, el mes que viene. No lo sabemos, realmente nadie sabe exactamente, nadie lo puede predecir con total seguridad. Lo único que uno podría decir, basándose en la historia del desarrollo tecnológico, que esto va a suceder. ¿Qué día, qué hora, qué mes? No sé. Nadie lo sabe. Acá me llega una pregunta relacionada con las supercomputadoras, en realidad por WhatsApp, que dice, ¿cuál es la diferencia entre las supercomputadoras que ya están en todo el mundo funcionando y las computadoras cuánticas? Bueno, nada que ver. Las supercomputadoras utilizan tecnología convencional. O sea, tenemos la lógica del 0 y el 1, hecho de una forma obviamente muy impresionante, con métodos de comunicación entre procesadores de altísima velocidad, etcétera, etcétera, pero son computadoras normales. O sea, si uno quiere quebrar, por ejemplo, RCA 2048 con los algoritmos que conocemos para atacar eso, y la ponen en una supercomputadora, no pasa nada, no lo va a resolver. Así que la diferencia es abismal, porque justamente los qubits pueden estar en un espectro de estados entre 0 y 1, prácticamente infinito, y las supercomputadoras siguen con la lógica que conocemos. El chip que está como un procesador que está en 0 o en 1 cada una, bueno, es lo de siempre, ¿no? Así que sí, la diferencia es abismal. O sea, en principio, digamos, no todo problema se va a poder atacar a altísima velocidad con computadoras cuánticas, pero sí todos los que son factibles de ser encarados por las máquinas cuánticas, las velocidades no van a tener nada que ver con las supercomputadoras actuales, infinitamente mayores.
Bien, bueno, acá tenemos muchísimas felicitaciones y agradecimientos por el curso. María del Carmen Rivas nos dice qué delicada está esta situación porque las empresas prestadoras de servicios no pueden garantizar la seguridad de los datos. Bueno, creo que muchos estamos sufriendo, la mayoría de los ciudadanos, algún tipo de ataque también proveniente por este tipo de deficiencia. Y tengo un par de preguntas más de Leonardo que pregunta si la MFA quedaría obsoleto. Sí, probablemente, sí. Lucas Barreiro también nos pregunta qué tan sólido es el cifrado de extremo a extremo, supongo que habla de WhatsApp o de alguna de las redes sociales tipo Telegram, y le gustaría saber si la presentación está disponible, ahora hago todas las aclaraciones del caso. El cifrado de extremo a extremo está basado obviamente en la tecnología que conocemos en este momento. O sea, mientras no te ataque una máquina cuántica, es seguro. Bien, es más seguro que no tenerlo, en definitiva, Sí, con sí, lo que obviamente. contamos a Mm. disposición hoy. Camilo nos pregunta cuál es el nombre del hardware para descifrar WhatsApp. No sé si es pública esa información. No, no es público, lo único que sé que lo vende Israel. Bien. Les cuento brevemente una historia, muy sucintamente. En un peritaje que tuvimos por un caso muy sonado de derechos humanos, se secuestró un disco que lo habían hecho el wiping seguro, o sea, borrado de datos por software. Eso todavía se puede recuperar con un cierto hardware especializado, para lo cual, con la Policía Federal Argentina, estuvimos un año para descubrir quién proveía ese hardware, porque los proveedores de ese hardware solo se lo venden a los servicios de inteligencia de las centrales de las principales potencias. O sea, no es algo que esté en Mercado Libre, ¿está claro? Y lo mismo pasa con el tema para quebrar WhatsApp, etcétera, etcétera. Imagino que no debe ser tan sencillo de conseguir, pero como todo, Acá se gastaron millones de dólares en eso, ¿eh? Está en Argentina. está en Argentina. Sí. Eh, bueno, para finalizar acá, Gabriel Cortacans pregunta cómo se controlan esos infinitos estados cuánticos del qubit. Tu pregunta es muy difícil. Después, si querés escribir, mandanos un mail y te vamos a dar bibliografía sobre eso, pero hay montones de desarrollo de ingeniería con problemas y con aciertos y lo que se llaman los qubits sucios y los que no son sucios y los que tienen interferencia y bueno, nada, es una cosa gigantesca no se puede contestar acá. Yo además tampoco tengo los conocimientos tecnológicos completos más que pedirle, por ejemplo, qué sé yo, acá por ejemplo está Pedro Hedge, que siempre viene trabajando en esto, te podrá contestar también con más conocimiento que yo sobre pasarnos tu mail y te contestamos. ¿Ok? Ahí acabo de dejarles en el chat el mail de Internet Society Argentina, donde vamos a estar recibiendo todas las consultas y desde el cual le estaremos haciendo llegar un certificado de participación. A todos los que nos han acompañado en la masterclass de hoy, hemos llegado a más de 100 participantes de esta clase. Les decimos que la grabación de la clase va a estar disponible a través de los canales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo. Eventualmente también les vamos a estar, aquellos que se han inscrito y dejado los correos, les va a estar llegando el link para verla nuevamente. Cualquier duda, información o demás que quieran ampliar de esta clase, también pueden dirigirla al mail de Internet Society Argentina, presidencia@isoc.org.ar.
le estaremos respondiendo a la brevedad y ampliando todas las consultas y preguntas. Quiero agradecer especialmente al doctor Hugo Skolnik, que nos acompaña por segundo año consecutivo, dándonos esta masterclass y poniéndonos también al corriente de toda la innovación que hay respecto a lo que tiene que ver con los algoritmos y los mecanismos de encriptación. Quiero decirles que la Global Encryption Coalition, pueden buscarla en internet, es una organización que se dedica, como les dije al principio, también a evangelizar, a capacitar sobre los temas relacionados con la encriptación y la importancia de la encriptación en las redes de telecomunicaciones, por lo cual en la página van a ver todos los eventos alrededor del mundo que realizamos las organizaciones que formamos parte de la Global Encryption Coalition, como Internet Society Argentina. Este es el evento que hacemos en el día o en la semana en la cual estamos evangelizando sobre la importancia de la encriptación. Así que los invito a todos a ver el resto de los encuentros que se están dando en el resto del mundo. Son abiertos y gratuitos. Y bueno, agradecerles, gracias Hugo, gracias a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo, que nos permite y nos pone a disposición todas las herramientas para poder dar esta clase. Por último, los quiero invitar a todos, el día 24 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, estaremos con la segunda parte de la jornada de telecomunicaciones y TICs que realizamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo, en conjunto con Internet Society Argentina, donde estaremos hablando con reconocidos expertos, oradores, sobre 3 temáticas que tienen que ver con los desafíos de la inteligencia artificial. Ciberseguridad, también estaremos con algunos oradores hablando sobre esta temática y sobre sistemas e innovaciones respecto al New Space o las telecomunicaciones satelitales. Así que también los esperamos a todos, que en la misma página donde se inscribieron para esta charla pueden inscribirse para asistir presencialmente el próximo 24 de octubre en las sedes de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Palermo. Así que los esperamos a todos y a todas. Muchísimas gracias. Estamos cerrando esta clase, esta masterclass de hoy. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.